Hola, en fechas recientes se ha incrementado el señalamiento de que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Son miles de voces las que ya están señalando esto y no solamente es adentro de nuestro país, sino al exterior. Recientemente el Parlamento Europeo emite un acuerdo con más de 600 votos a favor para exigirle a México que ya se detenga la violencia contra los periodistas. Y vimos la respuesta de López Obrador. Una carta que terminó en una vergüenza para todos los mexicanos por la forma en que fue redactada. Bueno, al grado que los propios de Morena al inicio también pensaban que se trataba de un fake o algo para afectar a López Obrador. Y gran sorpresa se llevaron cuando es el propio López el que confiesa que él había redactado. Bueno, creo que cada día perdemos la capacidad de asombro sobre las estupideces con las que se gobierna este país. No éramos así, de verdad. Para los que son de otra nación y ah, otro entorno fuera de México, de verdad no éramos así. Y para los paisanos que se fueron hace mucho y que se quedaron con el López Obrador candidato, de verdad no es el mismo. A partir de que ganó la elección, enloqueció y ha sido completamente opuesto a lo que ustedes escucharon durante 18 años. No crean que las cosas están como las prometió cuando era candidato. Hoy lo estamos sufriendo los que estamos aquí, viviendo en México. Quédense, vamos a platicarles lo que, bueno, dentro de las tantas reacciones que hay por este sexto asesinato de un periodista, en especial la de Carlos Loret. Y ahorita le voy a decir por qué. Yo regreso después de este intro. ¿Cómo están, amigos? Excelente día. A la hora que usted ve, es que la verdad es que ya no se sabe. Algunos lo ven en el estreno, otros en la repetición, otros 2 días después, se ponen al corriente el fin de semana. No importa cuándo lo vea. Así es el Internet. Y esto es lo que le ha dado en la torre a los medios tradicionales. Antes tenía uno que esperar la hora de Jacobo y no había forma más que ver a Jacobo o grabar en una biocasetera si usted tenía la capacidad. Hoy no, hoy usted puede repetir y repetir el video y ponerlo a la hora que quiera. Y si se quedó en un tramo, cuando vuelve a abrir usted el YouTube, continúa ahí. Ventajas y ventajas de este hermoso medio que es ahora el Internet. A algunos les gusta echar novio en el chat. Bueno, es válido, es un lugar de encuentro para una comunidad. Es cuestión de gustos. Así que como a usted le guste, en estreno o diferido, bienvenidos a la red de información digital, RIDTV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Comparte el video, denle like y suscríbase. Suscríbase, corra la voz, está el troll. Ya me regañaron porque tomo café delante de ustedes, pero ¿cómo negarme a estos placeres? Pocos placeres que nos quedan en este país porque López Obrador se ha encargado de destruirlos poco a poco. ¿Cómo les digo? Es que pareciera un cuento de terror, pareciera un fake news, pero es en serio. Hay un periodista más asesinado y de verdad lo lamento muchísimo. Y no porque uno ejerza este ejercicio de comunicar, no, porque hay periodistas que están en tierra, enfrentándose al crimen todos los días, cubriendo la nota roja, cubriendo nota política de actores políticos locales como presidentes municipales, síndicos, gobernadores. O sea, el tema es que, dijera Loret, el problema no es Loret porque él es muy visto. O sea, sería una estupidez hacerle algo a Loret. Y aún así López Obrador diario se encarga de estarlo apaleando. Pero allá en los pueblos donde no hay ley, donde se ejercen los cacicazgos, donde no hay seguridad pública y están controlados estos pueblos por el crimen, ahí es donde se la ven negras los compañeros periodistas. Y en México están cayendo de verdad, de una manera como nunca antes se había visto. Y no es que uno lo señale, la verdad es que el peor crimen, de verdad, el peor crimen es hacerse como que no existe.
inclusive dar a entender que se trata de un juego perverso para derrocar al presidente Obrador, como si de verdad todos sus opositores se pusieran de acuerdo para ir y asesinar periodistas para hacerlo quedar mal. De verdad que son estúpidos y ofende a los familiares de las víctimas y ofende a los compañeros que están ejerciendo el periodismo. Las protestas allá en Michoacán por parte de los periodistas en el Congreso local fueron brutales, ¿eh? Comienza a subir el nivel. En Oaxaca pasearon un ataúd, se lo llevaron a las puertas al gobernador Alejandro Murat, a quien se le ocurrió decir que por cada periodista muerto 1 millón de pesos. O sea, no, bueno, es que se lucen los funcionarios. Andrés Manuel lamentó el asesinato del periodista Armando Linares, allá en Zitácuaro, Michoacán. Pero ¿saben cuál fue el problema? Le dedicó 3 minutos. 3 minutos y luego se puso de víctima y atacó, por ejemplo, a Loret más de media hora. Es que este es el contraste. Por eso está ocurriendo. Los organismos internacionales u organizaciones como Artículo 19 han dicho que el problema es que no pasa nada. El costo es muy barato. Asesinar a un periodista no tiene costo. Bueno, tiene más costo haber conseguido firmas eh, eh, para convertirte en un candidato independiente como le pasó al Bronco. O sea, ¿cómo es posible que veamos a un gobernador porque puso a sus empleados a conseguir firmas y ya esté tras las rejas y no esté tras las rejas el asesino de un periodista, el asesino de una mujer que sufrió de feminicidio? Solamente hasta que se vuelven mediáticos se ponen las pilas, pero pues son 10 al día y solamente vemos que se ponen las pilas con 2 casos al mes. Loret de Mola se lanzó sin duda, como lo ha venido haciendo contra AMLO por estos crímenes en contra de los periodistas. Y atinadamente dice, se dedicó solamente a atacarme en lugar de darle su lugar a la noticia. López Obrador invitó al periodista a investigar las propiedades de más personajes del escenario político, como Claudio X González, fundador de Sí por México. Sí, nada más que el problema es que Claudio X González es empresario de toda la vida. De hecho, López Obrador ha comido varias veces con el papá de Claudio X González. Y Claudio X González, padre, tampoco puede ver a López, pero bueno, ha tenido la cordialidad de sentarse con López. Son empresarios. ¿Qué quiere que investigue? No esconden la riqueza. Bueno, yo lo dije en una entrevista de Claudio X González en Latinos con Loret. Claudio X González traía unos tenis, un calzado tenis, que cuestan más de 200,000 pesos. Pues el señor se los gana, son empresarios. Lo jodido es que nos enteremos que el hijo baquetón de López Obrador esté viviendo en una residencia que cuesta mensualmente el sueldo del papá. O sea, o sea, hay grandes diferencias. Y además, 2 años antes, el baquetón, huevón de su hijo, todavía se atrevió a decir en una entrevista que no sabía a qué se iba a dedicar. No tenía ni siquiera un rumbo. No era aspiracionista su hijo. Y después vive como un magnate. O sea, de verdad que el presidente raya en la estupidez. El periodista Carlos Loret volvió a cuestionar al presidente López Obrador y la forma en la que éste ha manejado todo lo relacionado a los periodistas asesinados. Eh, Puesto que ya en este 2022 ya suman ocho los comunicadores ultimados. Es cierto, son 8, yo traigo mi cuenta mal. 8 comunicadores ya ultimados. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Carlos Loret aseguró que el mandatario mexicano, a él solo le tomó 3 minutos de su conferencia mañanera para abordar el asesinato del periodista Armando Linares allá en Zitácuaro, Michoacán, mientras que utilizó 20 minutos para atacar nuevamente a Carlos Loret. Qué contraste, ¿no? Hoy el presidente dice tal cual, textual en su cuenta de Twitter. En su cuenta de Twitter, porque luego me escriben 2, 3 amigas que dicen, no vi el video, no pasaste el video. A ver, en su cuenta de Twitter publicó Carlos Loret.
Hoy el presidente López Obrador tenía que responder por el 8º periodista asesinato este año. En su mañanera, solo dedicó 3 minutos a hablar del colega ejecutado. En cambio, ocupó 20 minutos para atacarme. Así textual lo escribe Carlos Loret. ¿Por qué leo el Twitter? Porque aquí es YouTube y no vamos a ver el Twitter a menos que lo traiga un comunicador como su servidor, algún, algún generador de contenido que de pronto diga, a ver, les voy a platicar qué puso en el Twitter. Solamente así se enterarían los que solo vienen a YouTube. Hay miles que no tienen una cuenta de Twitter y lo escriben y dicen, no me interesa. Yo con que me enteren con lo que nos cuenta el troll. Por eso hacemos esto. Y es que tras darse a conocer la noticia de Linares López, lamentablemente el periodista asesinado ya en Zitácuaro, Michoacán, desde Palacio Nacional el tabasqueño lamentó el asesinato. Sin embargo, puntualizó que no se trata de un crimen de Estado. O sea, luego se adelanta, ya López Obrador es el fiscal y el juez. ¿Ya para qué hacen todo el levantamiento y las pruebas de balística y las investigaciones? O sea, ¿para qué hacen todo? López Obrador es un dios que todo lo puede y el señor de inmediato dijo, no es un crimen de Estado. Puesto que hasta el momento las investigaciones que han encabezado dan como culpables a grupos del crimen organizado, sí, y la gran mayoría es así. Pero esto no es una justificación. O sea, fue el crimen organizado. ¿Y? Si él fue el que prometió que esto se iba a terminar, que le diéramos 6 meses. Luego pidió que le ayudaran a crear una Guardia Nacional porque eso iba a resolver. Y luego dijo, las cosas están muy duras, dennos 2 años. Bueno, ya le va a entregar la Guardia Nacional a la Sedena de que esto fue un fracaso. ¿Y las cifras? Las cifras hoy en día, a 3 años de su gobierno, está a diferencia de 20,000 con las cifras de Peña Nieto. Pero Peña Nieto en sus 6 años, López Obrador en sus 3. Ay, de hecho, no voy a leer la declaración de López Obrador, me da hueva, la verdad. Híjole, es que está enfermo. Asimismo, reiteró que al interior de su gobierno no se cuentan con elementos necesarios para culpar a funcionarios públicos de los terribles actos. No obstante, puntualizó que es importante continuar investigando, porque si no, los del Parlamento Europeo, que defienden intereses de empresas corruptas, utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro país. Nuevamente, en lugar de solidarizarse, de entender que hay un fenómeno. A ver, si no, nadie le está echando la culpa a López Obrador. A ver, es que ese es el grave problema. López Obrador ha confundido esto. Pedazo de imbécil. De verdad que me da mucho coraje con López Obrador. Nadie lo ha culpado. Oiga, presidente, usted sale y asesina a los periodistas. No. Lo único que le hemos pedido es un poco de respeto. Es respeto a las víctimas, respeto a los familiares, respeto al gremio. Que sea solidario, que sea empático. El problema es que él, recuerden que dijo hace un año que la palabra empatía pues es del diccionario del conservadurismo, de esas palabras nuevas que utilizan como empatía. No conoce la palabra empatía. No lo dijo en una mañanera, por lo menos fue sincero en eso. Y este es el grave problema. A ver, presidente, usted no los mandó a asesinar. Está bien. El crimen está duro. Le entregaron un país ya con crimen. Está bien. ¿Le está echando ganas? No creo, pero bueno, lo ha hecho mal. Eso nos queda muy claro a todos. Pero lo que menos espera, lo que más espera uno es que en estos casos usted por lo menos sea solidario. Que el mensaje del líder de la nación sea el de que se vea preocupado. La condición que usted tome sobre esto marcaría una pauta para pensar, bueno, pues sí, pobre Obrador, pues no tiene ni idea de cómo resolverlo, pero por lo menos pues le echa ganas siendo empático, ¿no? Pero que usted empiece a utilizar el asesinato de periodistas para acomodar las cosas de su fracaso como gobernante y justificar todas las derrotas que tiene como político y como gobernante, buscando un enemigo, como en este caso el Parlamento Europeo, pues sí encabrona. Porque, perdón, presidente, pero nadie le preguntó si había un golpe, si los parlamentarios se están poniendo de acuerdo para derrocar. O sea, no. Lo único que se ha pedido es justicia.
seguridad para los periodistas. Dice Obrador, se atrevió todavía a decir que en el periodo de Felipe Calderón no había ni siquiera medidas cautelares para un periodista. No, no sea mentiroso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos siempre las ha emitido y han existido estos mecanismos. El problema es que no sirven. Ahí está prueba de eso el que aún vive uno de mis paisanos oaxaqueños que es director de un medio y que fue atacado a balazos y que llevaba los elementos de pues de este mecanismo de protección. Con todo y eso lo balacearon. O sea, de suerte no se murió, pues, pero no sirvió de nada llevar el mecanismo. Y muchos otros han muerto con todo y el mecanismo. No, presidente, lo que queremos de usted es que se vea preocupado, aunque sea un hipócrita, aunque juegue como político. Digo, los políticos antes por lo menos pues, le hacían al cuento, iban y se paraban, hacían honores, una guardia de honor, le daban el pésame a la familia, echaban un discurso, guardaban luto, o sea, de verdad, o sea, eran políticos, pero usted es un miserable, porque no solamente no es empático, vuelvo a decirlo, se aprovecha. Aunado a lo anterior, Obrador también se lanzó contra los periodistas mercenarios. Es que ese es el problema. En lugar de estar hablando del periodista muerto, se puso a expiar sus culpas por el fracaso de su gobierno, haciendo el discurso de siempre, que todos son malos, son periodistas pagados y todo esto. Entre ellos incluyó a Loret, al cual señaló de seguir evitando dar a conocer su información patrimonial, cosa que no está obligado Loret. Ya se lo dijeron todos, todos, hasta Monreal. O por otro lado, investigar a personajes como el empresario Claudio X González. A ver, presidente, no se haga usted. El SAT tiene perfectamente las cuentas con las cuentas de Claudio X González. O sea, si Claudio, a ver, vamos a ser muy claros. Y aquí ya, para aquellos que no les sube el agua al tinaco y creen que lo que habla Obrador es la pura verdad, ojalá y les llegue algún día este video. Las cosas que dice López Obrador sobre el de que deben de investigarse las propiedades de Carlos Loredo, lo que gana, o de empresarios como Claudio X González, es una verdadera tomada de pelo, porque es el propio gobierno el que sabe perfectamente cuánto ganan a través de el SAT. Sí, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su sistema de administración tributaria, recibe la declaración de todos los que ganamos dinero en este país. Todos tenemos que hacer nuestra declaración y entregarle al gobierno nuestra declaración y hacer los pagos correspondientes. Aquel que no lo haga, el gobierno no se la va a perdonar. A ver, nos queda claro, lo sabemos todos los que estamos en este ejercicio. Por el lado que más nos van a apretar por es el tema de los impuestos. A todos los que hacemos esto. Lo primero que tenemos que hacer, los que hacemos esto, es llevar las cuentas muy claras, porque el día de mañana, por donde nos iban a jalar, era por ahí. ¿Ustedes creen que se atrevería Carlos Loret a tener malos manejos de sus impuestos, sabiendo que el gobierno federal tiene la información de sus ingresos? Además, ¿para qué el presidente las está pidiendo todas las mañanas, jugando a que se haga pública, cuando el presidente las tiene? Nada más que el presidente no las puede hacer públicas porque se mete comete un delito. Bueno, ha cometido muchos, pero ese sería uno muy grave. López Obrador tiene el poder de decirle a la del SAT, préstame la declaración de Loret. Y López Obrador la tiene, y tiene la de Claudio X González, y tiene la de todos los adversarios, para él, adversarios políticos. Bueno, la de un servidor. La de todos tienen ahí la lista perfectamente. Oye, ¿cómo va el troll? No, pues sí paga impuestos, jefe. ¿Por dónde lo agarran? Así está con Loret. Si Carlos Loret o Claudio X González tuvieran una fortuna ilegal, como López Obrador intenta hacerle creer a su rebaño de aplaudidores, bueno, pues lo único que hubieran hecho ya es echarle el guante desde cuándo. Si le trae unas ganas, lo ha querido meter a la cárcel y no ha podido. Tienen los ingresos de todos.
Lo único que hace López Obrador es distraer la atención, desviar la atención del punto real. Hasta el día de hoy no ha podido justificar los ingresos de su hijo José Ramón López Beltrán. Esa es la realidad en la forma en que se conduce López Obrador. Bueno, pues yo hasta aquí lo dejo. Hay mucho que hablar. En otro tuit dijo Loret, el presidente Obrador no para de atacarme, calumniarme. Es su deporte diario. La razón es sencilla. José Ramón López Beltrán no puede explicar por qué su hijo. Bueno, la razón es sencilla. José Ramón López Beltrán. Pues que pone hashtag. Y luego, punto y seguido. No puede explicar por qué su hijo vive como millonario. Y lo dije aquí. Bueno, pues yo sí soy solidario con la familia, los deudos del compañero asesinado allá en Pátzcuaro, Michoacán, el compañero Linares, que se suma a esta lista de comunicadores que han perdido la vida por ejercer el periodismo. Sea la causa que sea, no deberían de estar estas condiciones. Atinadamente, vuelvo a insistir, lo dijo artículo 19. Es muy barato en este país asesinar. Y cuando me refiero a barato es que pues quedan impunes, no castigan a nadie. Y vuelvo a insistir, lo que ocurrió en Oaxaca es un tema muy diferente. No fue López Obrador el que accionó todo el sistema de seguridad y justicia para atrapar a estos que ejecutaron al periodista ahí en su estudio. No, se equivocan. De hecho, fue la policía municipal, ni siquiera la policía estatal de Alejandro Murat. Fue la policía municipal, que en el momento en que oyeron los disparos se activaron y lograron ubicar a estos individuos. Y al revisarles les encontraron las armas y al ponerlos a disposición, bueno, pues balística encuentra que sí, tenía relación las armas encontradas con lo encontrado en el compañero asesinado. Sí que tampoco crean que es un éxito ni de Alejandro Murat ni de López Obrador. No, fue un golpe de suerte de la policía municipal. Soy su amigo Miguel Quintana, nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho, de verdad cuídense mucho y ya vamos, ya huele a fin de semana, yo los veo en La Caminera, si no la ha visto, si no la vio para cuando vea este video, bueno, pues Fernando Galindo está excelente con dos invitados brutales. No, de hecho ya pasó, como traigo enredado los hilos. Pero bueno, véala. Estuvo bueno toda la semana. René Galván Heim estuvo en el lugar de los más buscados. Estuvo exquisito René Galván para los que tenían muchas ganas de ver a René. De verdad fue una fiesta. Nos encontramos ahí muchos amigos. Yo estuve con René Galván en el programa y Adriana Dávila estuvo exquisita el lunes con Fernando Belanzurain. La cena de grillos estuvo interesante, no estuvo Octavio, pero estuvo buena, vale la pena. Y no se pierdan la entrevista con Ulises Ruiz Ortiz, el exgobernador de Oaxaca, que está hablando sobre su libro. ¿Dónde está el libro? Por aquí está el libro. Está hablando sobre este libro, Por el rescate de México. Un libro muy fuerte donde se hace un análisis de cómo vencer a López Obrador y da una propuesta muy interesante. 40 millones de mexicanos podrían ser la solución para poner a López Obrador de patitas en la calle y en el umbral de la cárcel. Quédese en la entrevista, va a estar muy interesante. Bueno, yo los dejo, los veo en un siguiente corte. Adiós, adiós, adiós. Adiós, dije.